Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias y antes de nada las carreteras, porque a esta hora muchos y muchas están cerrando la maleta para irse de puente, el puente del 1 de mayo, y aunque va a ser un puente pasado por agua, o eso dice el pronóstico del tiempo, ya se empiezan a registrar los primeros problemas. Toñi Fernández, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes. Muy buenas, ya está el atasco a falta de 29 minutos para el inicio de la operación especial de tráfico. Lo peor, todas las salidas de Madrid, solo la A1 registra tráfico normal, el resto se va colapsando, en especial la carretera de Toledo, porque el atasco ahí es de ida y vuelta por un accidente y por el efecto mirón del carril contrario. Notables retenciones también en la AP7 en Barcelona, en Tarragona. Ojo a la entrada de Valencia y muchísimos coches nos cuentan. También atasco en Sevilla de entrada y de salida. Intensidad en Málaga y Almería. Los que van hacia el norte o no han salido Casal o ha sido menos codiciado este puente, de momento. Los efectos de la guerra de momento no se notan demasiado en el surtidor, como contaremos enseguida, pero sí de nuevo en el precio del petróleo, que se ha vuelto a disparar en las últimas horas hasta los $110 el barril ante una guerra, la de Irán, que no tiene de momento fecha de finalización. Aldama dejó ayer las preguntas a huevo y hoy Koldo García ha tenido que despejar todas las acusaciones que el comisionista dejó votando en el Supremo. Entre ellas, ha negado, por ejemplo, Koldo, los pagos recurrentes de 10.000 euros y otros regalos como una moto o un tratamiento de fertilidad. Tampoco, dice, sufragó las vacaciones del exministro Ábalos, pero lo más destacado es esto que acabamos de escuchar hace tan solo unos minutos, antes del receso. Dice Koldo que él no hablaba con el presidente del gobierno, que él no hablaba con Pedro Sánchez. Es decir, desmonta la principal acusación que ayer lanzaba Víctor de Aldama. Yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno. El señor Aldama ha manifestado aquí que usted cogía delante de él y llamaba al señor Pedro Sánchez y hablaban y le consultaban negocios. ¿Eso es cierto? Sentido común, por favor. No voy a... Es que no es cierto. No es cierto. Ayer Aldama usó a Koldo como fuente informante para sostener todas sus acusaciones sin pruebas. Hoy Koldo, el inseparable asesor de Ábalos, se vende como el chico para todo del exministro. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Koldo García ha negado tener poder de decisión, se ha vendido en su declaración como un simple intermediario y a la espera de lo que diga Ábalos en su declaración, previsiblemente el lunes, Koldo ha respondido a muchas de las preguntas, a muchas de las acusaciones con un no lo recuerdo. Supremo, Isabel Vega, aunque se ha remarcado hasta en 2 ocasiones que al contrario de lo que sostuvo Aldama, él no hablaba, lo acabamos de escuchar, él no tenía contacto con el presidente del gobierno. Isabel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Koldo pedía sentido común ante esa posición de hombre de Sánchez que le adjudicó ayer Víctor de Aldama y negaba hasta tener su número. ¿En alguno de esos 2 teléfonos móviles tenía en su agenda el teléfono del señor presidente del gobierno? No. Ha habido tiempo también para responder a los indicios de la UCO. Koldo niega regalos del comisionista, sí algún anticipo que luego él le devolvió, y también rechaza haber estado cobrando 10.000 euros al mes. Justifica las anotaciones que le encontraron y el sobre que recogió su hermano en República Dominicana en clave de previsión de negocios. Es que es la verdad, que conoció a una chica, se cogió un avión y se marchó. Es cierto también que yo le pedí que en lo que es en Latinoamérica, yo estuve mirando a través de Colombia, Ecuador y Perú la implantación de aquí en España, ¿vale?, de lo que es fruta tropical. Fruta tropical, diría luego, como la pitaya. Dice Koldo que pagó una parte de las vacaciones de Ábalos porque le debía dinero y le ha echado un capote al asumir que tomaba decisiones para facilitarle la vida, de las que a veces, ha dicho, el pobre ni se enteraba. Koldo, rebajando su papel en la trama, negando que hablara con Pedro Sánchez. Koldo García, que al menos ha coincidido en algo con Aldama, porque sus declaraciones, como digo, han sido la cara y la cruz, y es en lo referente al papel de una de las amigas de Ábalos, de Jessica, que amenazó, ya digo que en esto coinciden asesor y comisionista, amenazó con airear cosas de la vida personal de Ábalos. Cuéntanos, Pedro Jiménez. Sí, Javier, Koldo se ha presentado, tú lo decías, como ese chico para todo de José Luis Ábalos, de quien dice que le agradecerá toda la vida lo que ha hecho por él. Consciente de sus altas responsabilidades y para evitarle dolores de cabeza llegó a encargarse de lo que ha llamado cosas mundanas, como por ejemplo buscarle un piso para su ex, que pagó la trama salvo 2 mensualidades que sufragó el asesor de su bolsillo, porque Jessica, ha dicho, era muy problemática. Un apunte, que le amenaza con revelar ciertas cosas, no. Lo que podemos decir es la vida privada, no ciertas cosas. No es de entender
cosas variables, porque solo había un punto, que era la vida privada. Bien, cosas de la vida privada. Gracias. Bien. Jessica amenazaba al exministro y sobre su trabajo de asesor, Koldo García ha defendido el contrato de mascarillas y el rescate de Europa. La pandemia fue un boom, ha dicho. Llegaban ofertas y no sabe si la de la trama se la dio Aldama. No lo recuerda porque todo iba muy deprisa. Le llegaban esas ofertas y él las pasaba porque la preocupación de Ábalos era esa. Había que traer material sanitario en el contexto de la pandemia. Él era un mero transmisor, pero no decidía. Yo traslado lo que necesita cada empresa. Y ellos deciden si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Cómo voy a decidir yo un rescate o un crédito de 500 millones? ¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas? Estamos ahora en un receso. Javier, el juicio se reanuda a las 3:30 de la tarde. Interrogatorio a Koldo en receso y la declaración de Ábalos, que en principio puede quedar ya para el próximo lunes. En la parte política de todo esto, el Partido Popular se agarra un día más a la resaca de lo que dijo ayer Aldama, las acusaciones sin pruebas de Aldama contra el PSOE, que ha vuelto a pedir amparo al Supremo y a desacreditar al comisionista. Estos son el socialista Pachi López y Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, que insiste en que el PSOE no presenta querella. Es que el señor Aldama lleva años en libertad, que sigue haciendo sus negocios oscuros y no ha presentado todavía ninguna prueba. Es que el escándalo es ese. Él hablaba directamente con Ábalos, con Koldo, veía cómo se relacionaban con el presidente del gobierno y él ha relatado allí cómo funcionaba la organización criminal y por tanto me parece gravísimo, ¿no? Ayer el presidente Feijóo decía algo que me parece muy importante. Si el PSOE y el presidente del gobierno consideran que todo lo que dice Aldama es mentira, lo que tiene que hacer es poner una querella. Pero vamos a aclarar este punto en el que insistía en efecto anoche Feijóo en Almería y que hoy ha repetido Esther Muñoz y otros portavoces del PP. Claro, el Partido Popular obvia, o mejor dicho, ignora que el PSOE ya ha querido presentar una querella, quiso presentarla en su día, pero el Supremo no le dejó. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El PSOE necesita la autorización del Supremo para poder actuar contra las acusaciones que está vertiendo Aldama en sede judicial, que tachan de mentiras. Los socialistas ya intentaron presentar una querella por injurias y calumnias contra el comisionista hace 1 año y medio, después de que Aldama empezara a inculpar al PSOE y a Sánchez en la trama corrupta. Pero en enero de 2025 el juez instructor Leopoldo Puente rechazó la autorización pertinente con el argumento de que el proceso estaba todavía en fase embrionaria. Dijo en su auto que una querella de este tipo podía generar disfunciones procesales y emplazaba a los socialistas a esperar a que concluyera el juicio. El PSOE no quiere esperar más y ya ha vuelto a pedir autorización para poder querellarse contra Aldama, al que acusan de llevar casi 2 años difamándoles sin ninguna prueba. 2:38. En el otro gran juicio, el que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, el inspector policial que dirigió la investigación de la Gürtel y que ayer denunciaba presiones de sus superiores y haber recibido órdenes para no incluir en sus informes el nombre de Mariano Rajoy. Esta mañana, además de ver a una presidenta del tribunal más prudente en sus interrupciones, este inspector, que es Manuel Morocho, ha admitido que esas presiones llegaron al punto de ser espiado y que se vio afectado por el recorte de recursos en su departamento. De hecho, muchos de sus trabajadores y muchos de sus investigaciones quedaron a medio hacer. Fue llegar el Partido Popular al poder, Miguel Ángel Campos, y digamos que, dice Morocho, ¿no? Todo sufrió un cambio. Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El inspector Morocho ha narrado cómo se multiplicaron las presiones sufridas sobre su investigación a la Gürtel y todo lo relacionado con el PP a raíz de la llegada de este partido al poder y que designara los mandos de la cúpula policial. A partir de ese momento hay un salto de calidad. Es decir, una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, la Comisaría General, nombrando a sus responsables, evidentemente hay un cambio, claramente, respecto a la acción. Presiones primero para desmembrar su grupo investigador. Antes de la aparición de los papeles de Bárcenas eran 11 miembros, acabaron siendo solo 5, sin capacidad para ejecutar muchas investigaciones porque además les encargaban trabajo inútil extra. Y Morocho lamenta que varias líneas de investigación quedaron sin ejecutar. Pues muchos quedaron sin realizar. ¿Muchos quedaron sin realizar? Sí, hay mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior que no hubo capacidad para hacerlo porque ni teníamos el personal. Las presiones no acababan ahí. Morocho dice que como no contaba a los mandos de la Kitchen en sus investigaciones secretas sobre el PP, ordenaron espiarle en el despacho y seguían sus movimientos, que el juez Ruz también temía que hubiera micrófonos en su despacho, por lo que tomaba precauciones, y que intentaban colarse en las reuniones que mantenía con el magistrado, quien les impedía el paso. Se me vigilaba cuando venía a la Audiencia Nacional, yo y los restos de funcionarios de mi grupo, por parte de los que llevan aquí la seguridad.
querían saber qué pasaba allí, entonces me decían, no, va a ir tu jefe de sección contigo. A mí me dijo el magistrado que si venía no iba a acceder a la reunión. También ha declarado el abogado Javier Iglesias el Largo, supuesto mediador entre la policía política y Rajoy, ha tirado de la consabida amnesia, Javier, de gran parte de los testigos, cuando el fiscal le ha recordado grabaciones que le implican en los hechos. Gracias, Campos. Sobre la denuncia por agresión que ha presentado la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su incidente que se produjo ayer en un bar de Madrid con Vito Quiles y sobre el que seguimos sin saber qué pasó en el interior y que no ha mostrado el agitador en sus redes, con grandes lagunas y cortes en la edición de los vídeos que ha publicado. Señora Gómez, para hacer negocios, quita esa mierda. Para. Sobre este incidente hemos preguntado esta mañana al Partido Popular. Vito, que recordemos, cerró la campaña del PP en Aragón, la campaña de Azcón, y lejos de desmarcarse de lo que pasó hoy, el Partido Popular, Joan Gimeno, los populares lo que han hecho es tirar de compadreo con Vito y desde luego no hemos escuchado ni una sola voz del Partido Popular con una condena clara de lo que pasó, ¿no? Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, no hay ningún tipo de incomodidad entre las filas del PP con la presencia en los pasillos de este agitador ultra, tampoco hoy después de lo ocurrido ayer con la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, hemos visto aquí en el Congreso a algún diputado y aparte del equipo de Feijóo conversando con él tranquilamente sobre el tema. Eso en privado, pero en público el Partido Popular ha evitado hacer ninguna condena rotunda. Le han preguntado al número 2 de Génova, Miguel Tellado, por las críticas del Gobierno a su posición en este asunto y responde: que desde un gobierno apoyado en los herederos de una banda terrorista se hable de legitimar la violencia es un insulto a la inteligencia de los españoles. En todo caso, yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No ha sido el único. La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha respondido así. Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora Begoña Gómez, porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios. Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, también al periodista. Fuentes de Moncloa ven un gran problema en que el PP legitime los actos de este agitador que dicen no se pueden normalizar. No es el primer altercado que protagoniza este activista, conocido aquí en la Cámara Baja por perseguir a políticos de izquierdas y también a periodistas, incluso hasta la puerta de su casa. Es decir, para el Partido Popular, Vito es un periodista. Y para el Partido Popular cualquiera puede preguntar, sea periodista o sea agitador. Y visto lo visto, pues también se puede preguntar en cualquier circunstancia. Es decir, para el PP no hay líneas rojas, ni de ética, ni de respeto. Porque recordemos, hay actos y actividades para preguntar, hay actos públicos, y luego está la vida privada de las personas, que a falta de los detalles de la denuncia y de las imágenes, ayer Vito Quiles no respetó. Y además no es la primera vez, porque un día son periodistas a los que persigue hasta la puerta de su casa, otro día son analistas, otro día son políticos, y ayer le tocó a la mujer del presidente del Gobierno. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. 2:43, sí, lo dicho, nos vamos de puente con el petróleo de nuevo disparado, marcando hoy el pico más alto desde el inicio de la guerra de Irán, aunque el precio se ha ido moderando ligeramente según avanzaba la mañana. Actualizamos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, retrocediendo exactamente ahora hasta los $114 frente a los 126 que ha llegado a alcanzar el barril de Brent esta madrugada. Es un nivel que no se veía en las últimas 2 décadas y que, aunque es cierto que se ha ido moderando a lo largo del día, supone ya más que duplicar el precio en lo que llevamos de año después de 9 días de subidas consecutivas. Con este encarecimiento y con uno de los principales grifos globales del petróleo, el estrecho de Hormuz, sin perspectivas de desbloquearse, algunas voces del sector advierten hoy de que estamos ante un escenario insostenible. We can't sustain the world situation. So we have to, if this situation goes on, the only solution is the destruction of demand. Lo decía el consejero delegado de Repsol, Yosuyon Imaz, que advierte de que si la situación se prolonga, la única solución pasa por buscar alternativas al crudo y reducir su consumo. Y todo esto es consecuencia de la evidencia y de la incertidumbre. La evidencia es que la guerra no termina y las partes no se sientan a negociar. La incertidumbre es que seguimos sin saber cuánto tiempo puede llegar a estar cerrado ese estrecho clave de Hormuz, con un coste económico disparado. Esta guerra a Trump le sale también muy cara en cuestión de imagen política. En Irán, esta mañana hemos recibido el mensaje del líder supremo de Mustafa Jamenei, sucesor y padre del asesinado Ali Jamenei, que de nuevo aparece con un mensaje, sí, pero con un mensaje leído por un presentador, lo que de nuevo
reaviva los rumores sobre su verdadero estado de salud. Él habla de una supuesta nueva etapa en el Golfo Pérsico sin responder expresamente a las últimas amenazas lanzadas por Donald Trump. Información de Nicolás Castellano. Ajeno a las amenazas de nuevos ataques cortos y potentes por parte de Estados Unidos hacia Irán, como publica hoy Axios, Jamenei ha vuelto a reaparecer en un comunicado que se le atribuye y donde dice que el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será sin los Estados Unidos, es decir, que en la práctica proclama la victoria frente a Norteamérica y asegura que la nueva gestión del Estrecho de Hormuz traerá bienestar y progreso en beneficio de todas las naciones de la región. Ha añadido en este comunicado que han distribuido los medios públicos iraníes y que ha sorprendido porque en medio de los rumores de nuevas negociaciones por parte de Pakistán como mediador, lo cierto es que Irán cierra la puerta de momento y se sigue complicando ese control del Estrecho de Hormuz que sigue cerrado tanto por parte de Irán como por parte de los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que intentan poner en marcha una coalición internacional para desbloquearlo y la inestabilidad en la región se apunta para a largo plazo porque de momento en Islamabad no hay escenario de negociaciones. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Toñi Fernández y con más resultados económicos que hemos ido recopilando aquí durante la mañana. En pleno aumento del precio de los carburantes, Repsol ha ganado un 154% más durante el primer trimestre del año, hasta los 929 millones de euros. La compañía ha anunciado que va a aumentar su producción del queroseno que alimenta los aviones y que va a incrementar sus reservas de crudo. Entre tanto, la banca sigue presentando resultados, récord de beneficios para el BBVA, que ganó entre enero y marzo casi 3.000 millones de euros, y también dato histórico en CaixaBank, que reconoce el encarecimiento de cuotas en las hipotecas debido a la guerra en Irán, 10 euros al mes de media. Todo lo demás, según el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, son buenas noticias. Que este trimestre sólido en estas condiciones complicadas son buenas noticias para la economía en general, para apoyar precisamente en momentos que no son fáciles. Y nos queda un dato más de este primer trimestre del año. El Producto Interior Bruto modera su crecimiento al 0,6%, un dato bueno respecto al resto de Europa, aunque empieza a notarse la inestabilidad que reina en el mundo. Y a estas cifras que nos ha contado Toñi sumamos una que no se mueve. Los tipos de interés, tal y como estaba previsto, el Banco Central Europeo ha dejado el precio del dinero exactamente igual. Se ha reunido, pero no mueve tipos. Se quedan en el 2%. Y ya sentimos daros el puente, pero el Euribor va a cerrar abril subiendo de nuevo. Está ya en el 2,74 y eso traducido pues supone, Jordi Fábrega, una nueva subida de las hipotecas que vayan a ser revisadas usando este dato como referencia. ¿No? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Euribor cierra este mes de abril subiendo 2 décimas. Lleva ya 2 meses seguidos de encarecimiento y ha vuelto a los niveles que teníamos en octubre de 2024. Eso va a hacer, esta subida, que las cuotas de las hipotecas variables vean un incremento de manera inmediata, con el ejemplo de una hipoteca por la que nos quedan por devolver 150.000 euros a 25 años, con un tipo de interés de 1 punto sobre el Euribor, nos tocará pagar una cuota que subirá unos 48 euros al mes. Eso en el caso de que actualicemos esa cuantía una vez al año. Si la revisión es cada 6 meses, también nos subirá la cuota, aunque un poco menos, en este caso 44 euros. Es una subida del Euribor que va a provocar que durante los próximos meses todas las cuotas de las hipotecas variables vean ese incremento a final de mes, así que tenemos ese claro efecto ya en nuestro bolsillo a consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Gracias, Jordi. 2:48 y pendientes de la última hora, una decisión que acabamos de conocer desde los tribunales. La Fiscalía apoya la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa que se investiga por la catástrofe de la Dana. Dice la Fiscalía que dejarle fuera podría vulnerar su derecho de defensa. Ampliamos Radio Valenciana, Durán. La Fiscalía argumenta que pese a que el Tribunal Superior de Justicia descartó su responsabilidad penal, continúan diligencias de investigación centradas en sus comunicaciones, decisiones e información recibida o transmitida durante la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024. Entre esas diligencias menciona las comisiones rogatorias sobre WhatsApp y Telegram, los requerimientos a alcaldes para aportar comunicaciones con él o testificales sobre lo que dijo o supo Mazón ese día. Unas diligencias que, por otra parte, han sido avaladas por la propia Audiencia Provincial de Valencia desde que a finales de 2025 la audiencia obligara a la jueza a citar como testigo a la periodista con la que comió Mazón el 29 de octubre. Y a la vuelta. El Congreso rechaza las enmiendas de PP y Vox, que apunta ya maneras también de cara al futuro sobre el derecho al aborto. Hoy se votaban en el Congreso las enmiendas de la derecha y la ultraderecha para bloquear el deseo del Gobierno de blindar este derecho en la Constitución. Pero más allá del debate en sí, ojo a la reflexión que ha dejado sobre la mesa uno de los diputados de Vox.
Miren, nosotros estaremos de acuerdo con una ley de supuestos. Fue la civilización la que puso coto a ese desmadre de aborto descontrolado como método anticonceptivo. A veces es mejor regresar un poquito. Hay que volver al pasado, a los 3 supuestos, es decir, vuelta a los 80. Ahora nos lo cuenta todo Mariola Lourido. Hora 14. Javier Casal. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Sephora celebra el Día de la Madre con hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra el poder de las madres. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido. Carglass cambia, Carglass repara. En Alcampo del 30 de abril al 3 de mayo tienes el entrecot de vaca a 18,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las 1001 noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones. 120.000 euros. Vamos, que hoy invito yo. Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las 1001 noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las 1001 noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive 1001 historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros. Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC. Hora 14, con Javier Casal. 2:52, lo dicho, el Congreso rechaza las enmiendas de PP y Vox y el blindaje en la Constitución del derecho a abortar continúa su tramitación allí en la Cámara Baja. Otra cosa es que esto termine saliendo adelante o no, teniendo en cuenta que no se dan las mayorías necesarias para modificar la Carta Magna. Pero más allá del resultado de la votación, el debate nos deja una reflexión cuando menos preocupante, sobre todo teniendo en cuenta los últimos pactos de PP y Vox en Extremadura o Aragón y lo que venga, porque Vox propone una vuelta a la primera ley del aborto. La ultraderecha nos quiere llevar, Mariola Lourido, al 85, la primera ley del aborto en tiempos de Felipe, un debate en el Congreso que ha retratado además perfectamente la postura de todos los grupos. Mariola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. El Congreso ha tumbado los vetos del PP y Vox y tramitará la reforma de la Constitución para proteger el aborto, algo histórico, dice Ana Redondo. Estamos haciendo historia porque estamos defendiendo un pilar esencial de nuestra democracia, la libertad de las mujeres para... Aunque sabe la ministra de Igualdad que no se aprobará porque se requiere una mayoría reforzada, necesita al PP, que la rechaza, dice que es oportunista, electoralista, innecesaria y un fraude. Miren, el Partido Popular es el Partido Popular, el único partido de Estado que queda en esta Cámara, el único partido que defiende el equilibrio de esta Constitución. Los mismos argumentos que Vox, que Casal ha dado la sorpresa, giro en parte radical en su postura de pedir la derogación del aborto a aceptar la ley de supuestos del 85, aunque sí nos propone un retroceso. ¿Qué es eso de que a las 13 semanas se puede abortar y a las 14 no? Si hay una continuidad ontogenética que ha descubierto la genética, ¿cómo se puede decir que hay un corte? Ese corte es ficticio. Otra cosa es una ley de supuestos. Lo dijo dos veces lo de la ley de supuestos, por si no quedaba claro. Todos los socios del Gobierno permitieron que se tramite la reforma,
pero no les gusta Casal porque consideran que el aborto debería ir en el capítulo de derechos fundamentales y no en el artículo 43, el de la salud, porque queda debilitado. De los tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza la posibilidad de unificar en una sola causa todos los casos abiertos que hay en diferentes juzgados por las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia. Ya saben, esas muertes se vinculan con el famoso protocolo de la vergüenza de Ayuso, que impidió los traslados de los mayores a centros sanitarios. Esto es un golpe importante, muy importante para las familias que querían que se investigara en un único juzgado para que esa causa tuviera un mayor impulso. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Así es, la Audiencia Provincial de Madrid tumba el recurso al señalar que no cabe agrupar todas las denuncias por discriminación, que son unas 80, en una macrocausa, ya que no concurren las circunstancias que fija la ley para hacerlo. Y esas circunstancias se basan principalmente en que no existe una conexión entre los distintos casos. Cada fallecimiento en residencias durante la pandemia, llevado por denuncia ante el juez, es distinto según los magistrados. Esas víctimas sufrían dolencias distintas que obligan a su investigación por separado. En la resolución, sin embargo, se reconoce que lo único que conecta todas estas causas es que las víctimas, en efecto, fallecieron bajo la aplicación del plan de choque en residencias que diseñó la Comunidad de Madrid, los polémicos protocolos de la vergüenza. Gracias, Alfonso. En 2 minutos nos vamos a Andalucía. Arranca la campaña electoral, arranca esta medianoche. ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor. Somos ya 11 millones los socios del club. Pedazo de fiesta han montado en Carrefour. Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros. Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas. Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles como el fresón Origen España Tarrina 500 gramos a 1,09 € o el salmón noruego por medios o enteros a 9,59 € el kilo. Hasta el 3 de mayo. Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 € y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Grandes encuentros. Caroline, te presento a John Kennedy. Traen grandes historias como Love Story. Y en Disney Plus encontrarás misterios como En Si es martes es asesinato e historias impactantes como Los testamentos. Tienes que elegir tu propio destino. Que te acompañarán para siempre. Historias que viven contigo. Esta primavera en Disney Plus. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Otra cita electoral en la que Moreno Bonilla, otra vez el Partido Popular, tratará de obtener una mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. La campaña arranca esta noche, parece mentira, pero sí, arranca por fin esta noche. Estamos en Sevilla, información de Jaime Navarro. Punto de partida de esta carrera electoral con la meta en las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo. Los candidatos se despliegan esta tarde en las 4 provincias donde hay más escaños en juego. El líder de los populares, Juan Manuel Moreno, arranca en Sevilla, mismo escenario para el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo. Hasta Granada se desplaza la candidata socialista, María Jesús Montero. En Málaga estará el candidato de Adelante, José Ignacio García, y en Cádiz hará lo propio el líder de Vox, Manuel Gavira. Las encuestas sitúan a Juan Manuel Moreno al borde de la mayoría absoluta, con el objetivo del PP de evitar a toda costa un pacto con Vox. La izquierda apela a la utilidad del voto ante lo que consideran un plebiscito del deterioro definitivo de la sanidad pública en Andalucía. Arranca la campaña, las elecciones el 17 de mayo. Este arranque de campaña lo contaremos como siempre aquí en Hora 25 en la SER. Y al cierre, José Sacristán, que se sube a los escenarios con El hijo de la cómica, que es una adaptación de las memorias de Fernando Fernán Gómez, donde se hila su historia con la de España, la Guerra Civil o sus inicios en el teatro, el pasado, y un pasado que puede ser muy presente en la voz del actor. Con él ha hablado Raquel García. No hay excusas, dice Pepe Sacristán, que todos somos responsables de la clase política que nos dirige. El auge de la ultraderecha se tiene porque la gente vota a la ultraderecha, ni más ni menos. Y los jóvenes piensan que, bueno, que no se está tan mal en una dictadura. A mí me parece aterrador, sencillamente porque en todo caso no tienen la más puta idea de lo que es una dictadura. Pero es terrible, ¿no? Lo cutre del discurso político. Y me atrevo a señalar que hay niveles de responsabilidad, pero inocentes, muy difícil se va a encontrar. Sacristán protagoniza, versiona y dirige la adaptación de las memorias de Fernán Gómez, El hijo de la cómica, que acaba de estrenarse en Madrid y que nos habla de un tiempo, años de guerra y de dictadura, a través de la mirada de aquel niño que terminaría convirtiendo
convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la cultura del siglo XX. Un recorrido por todo aquello que Sacristán y Fernán Gómez compartieron. Historias familiares, pueblos, abuelas, supervivencias, un lugar en el que conviven la memoria, la melancolía y la literatura. Nos marchamos esta noche, todo el análisis desde las 8 con Aimar en Hora 25, Carrusel por Ser Más y la nueva app de la SER. Y nosotros mañana estamos de vuelta, sí, mañana, día 1, aquí desde las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14. Feliz puente, adiós.